Buenas tardes. Como coordinador de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quiero contarles brevemente por qué es que realmente estamos reunidos aquí. La Comisión de Derecho Informático tiene, pues, yo creo que bastante experiencia en lo que es la organización de eventos. Yo creo que es como el tercer o cuarto evento que organiza en materia de protección de datos personales. De la misma manera que, pues, que nosotros nos dedicamos a una variedad de temas bastante interesantes, todos ellos relacionados precisamente con el tema de la informática jurídica y el derecho informático especialmente. Sin embargo, en esta oportunidad, la Junta Directiva anterior, la Junta Directiva del Colegio de Abogados anterior, la que salió ahora precisamente a principios de este mes, a instancias de ciertos funcionarios de la Sala Constitucional, quienes le solicitaron a la Junta Directiva que organizáramos un evento concreto sobre protección de datos personales. Efectivamente, la Junta Directiva lo que hizo fue encargarnos a nosotros y también a la Comisión de Derecho Constitucional para que organizáramos este evento. A eso se ve entonces que, aprovechando precisamente el Día de la Protección Mundial de los Datos Personales, el Día Mundial en esta materia, decidimos pues hacer ese evento. Si ustedes se fijan, y no sé cuántos de ustedes han estado, siempre precisamente los 28 de enero hemos estado aquí presentes tratando esos temas. Y precisamente por eso, en instancias de esos compañeros de la Sala Constitucional, es que pues, yo decidí escoger esta partecita que me parece muy importante, que es el tema de la jurisprudencia contradictoria que hemos encontrado en la Sala Constitucional en materia de protección de datos. Por supuesto, como ustedes sabrán, la Sala Constitucional y sus resoluciones son anteriores a la emisión de la Ley de Protección de Datos, la 8968. Esa fue aprobada, la Ley 8968 fue aprobada finalmente en el año 2011, el 7 de julio concretamente del 2011, y fue publicada como unos 3 meses después. Ven ustedes qué extraño eso. Y no solo eso, sino que después se le dio más largas al asunto y fueron todavía 6 meses más para que se emitiera el reglamento, y además que entrara a regir ahí una junta, digamos, como de notables de diversas instituciones en las que nosotros no estábamos, pero igual se respeta, precisamente en lo que era, digamos, la conformación de la PROHAB, de la Agencia de Protección de Datos, que en ese momento y en ese instante precisamente es que quizás la entidad que más se echa de menos en esa organización, porque a pesar de que los invitamos muy cordialmente y en otras oportunidades nos han apoyado, pues no fue esa la situación en esta ocasión. Pero bueno, veamos entonces rápidamente la parte de la jurisprudencia constitucional contradictoria. La Sala Constitucional, yo creo que eso es una constante aquí entre todos nosotros, entre todos los juristas y también entre la ciudadanía en general, es una entidad absolutamente respetable. Todos sabemos de lo valioso de su jurisprudencia, de la gran cantidad de situaciones que ellos son los encargados de solventar, que son a fin de cuentas la última instancia en muchísimos casos para la resolución de un conflicto, etcétera, digamos. Empecemos, todo el tema de lo que son la atención ante la caja del seguro, por ejemplo, es el de los casos más evidentes. Toda la enorme cantidad de amparos que ellos resuelven, ¿verdad? Toda la cantidad de asuntos constitucionales que tienen que resolver, y ni se diga también de los habeas corpus, que en esos casos también la Sala Constitucional pues es en realidad la protagonista de esos casos, y que ha sentado a la vez una jurisprudencia sumamente valiosa en muchísimos temas. De hecho, cuando se cita una sentencia de la Sala Constitucional sosteniendo cierta tesis, pues ya uno sabe por dónde anda la cosa, ¿verdad? Como que eso alguien lo vaya a rebatir, es un poco complicado. El único caso que en realidad conozco yo fue lo que se dio con la fecundación in vitro, que en ese momento lo que se hizo fue que fue una instancia aún superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le vino a enmendar la plana. Pero en otros temas ustedes podrán investigar todo lo que quieran al respecto. La Sala Constitucional es siempre la que dice la última palabra. No obstante, de las investigaciones que hemos hecho nosotros en esta materia, en materia de protección de datos, nos hemos encontrado que no siempre ha sido así, sino que hemos encontrado a menudo ciertas disposiciones que son totalmente violatorias, según yo,
de lo que debería ser la protección de datos. Y no es raro, porque el tema de protección de datos, aún si se quiere, es algo relativamente novedoso. En realidad lo que ha existido en Costa Rica siempre es exactamente lo contrario, es decir, lo que es una violación constante de la protección de datos personales desde hace décadas, por parte de muchas instituciones, por parte de entidades privadas que se han dedicado alegremente a la venta de nuestros datos, al tratamiento de nuestros datos sin que nadie les haya puesto coto. Y desgraciadamente, como partícipe en la redacción de la Ley de Protección de Datos, me consta lo difícil que fue que los diputados aprobaran esta bendita ley. Porque siempre lo que existía era una tendencia a más bien a proteger a las empresas y que se quieren ir haciendo su agosto. Y en eso, pues desgraciadamente la Sala Constitucional también se prestó en mucho para eso. Vean ustedes aquí. Les tengo ahí unos extractos de lo que son las sentencias. Vean ustedes, no estima esta sala que la recurrente haya sido objeto de una invasión ilegítima de su intimidad, ni que se le haya discriminado o violado algún otro derecho fundamental, como el de la imagen por tenerse una foto suya, pues ello es para su correcta identificación. La empresa accionada se limita a sistematizar la información que sobre una determinada persona existen. ¿Cómo saben ellos eso? Existen en diversas fuentes públicas, ajá, claro, sin crearlas ni incursionar en comunicaciones o registros privados o confidenciales, a fin de evitar información de interés por terceras personas sobre la solvencia económica o crédito de los solicitantes. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes oyeron, yo he tenido que dar clases en muchas universidades, he tenido una gran cantidad de alumnos. Recuerdo uno de ellos que me explicaba que él había trabajado en cierto momento en una empresa que se llama la Protectora de Crédito y que otras empresas llegaban allí, bueno, convencían a los funcionarios de esa otra entidad, de la Protectora de Crédito, para sacar toda la información que les vendiera a esas bases de datos. No sé si a título gratuito o qué, no voy a especular sobre eso. El asunto es que así era como se nutrían de las bases de datos ese tipo de empresas, y así era como tomaban todos nuestros datos personales precisamente para después ser tratados de manera absolutamente impune. Desgraciadamente, pues vean que la sala no defendía para nada ese criterio. Y por favor necesito también que se fijen en las fechas, en este caso es de abril del 99. Y ahí mismo, vean ese mismo voto que dice: en la especie no se ha producido la acusada violación de derechos fundamentales de la amparada, toda vez que la información que a tercero ha brindado la recurrida sobre el requerente ha sido solo lo estrictamente necesaria para efectos de protección del crédito. Ven ustedes qué importante es la protección del crédito. Ustedes saben que de las leyes que yo he conocido en América Latina, solo aquí en Costa Rica se le da tanta importancia al tema de la protección del crédito. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias tienen tanto peso. Y además, son tan vagas porque deciden no recopilar ellos sus propios datos de sus usuarios y darles el tratamiento, porque eso no está prohibido, lo que es la recopilación de datos no está prohibido en Costa Rica. Y no está mal, digamos, que un banco decida ver cuál es mi historial crediticio, pero que se vaya a contratar a una empresa de afuera, eso es otra cosa. Bueno, la información brindada solo abarca la que se encuentra en registros públicos, no privados. Eso no es cierto, pero bueno. Digamos que hace tiempo no se sabía nada y que no existía conciencia en la Sala Constitucional sobre la importancia de la protección de datos personales. De hecho, en ese tiempo era un tema como tan novedoso, a pesar de que en Europa no lo era. En Europa ya se había metido una ley de protección de datos en los diferentes países. El nivel de protección de Europa es absolutamente envidiable y existe muchísima conciencia, muchísima cultura de lo que es protección de datos, cosa que desgraciadamente no hemos logrado aquí, porque precisamente hay muchas entidades que no les interesa que eso se produzca. O sea, no les interesa que la gente se defienda, no les interesa que la gente proteja sus derechos, porque recordemos eso, y así lo establece la norma, la protección de datos personales es un derecho fundamental. Ese otro que es del 2008. Es reciente, ¿verdad? No hace tanto. El accionante no demostró de forma fehaciente que presentara una solicitud a la empresa recurrida, ni tampoco que se le condicionó dicha supresión al pago de $50. No obstante, que se aclara que los datos privados, que en caso, eso sí es valioso, en caso de que se exhiban, constituyen una violación del derecho de autodeterminación informativa. Y vean ustedes cuáles son. Fotografía, tomen en cuenta eso para el futuro. Fotografía, número de teléfono que fueran privados, o sea, todos los celulares, porque que yo sepa no existe un registro público de teléfonos celulares, y la dirección exacta del domicilio. Esos son datos que deben tenerse, si se quiere, como datos sensibles.
pues todo lo demás no son datos privados y pueden ser obtenidos de varias bases de datos públicas. Mentira, y les voy a decir por qué. Porque desgraciadamente han sido las instituciones de Costa Rica, el ICE, el registro de la propiedad, el propio registro civil, la caja del seguro, que impunemente o a cambio de 30.000 colones, porque eso es lo que costaba una copia de la base de datos del registro de la propiedad, le daban eso a las empresas que se dedicaban a esa recolección de datos, aquellos, Datum, Equifax, Cero Riesgo, la protectora de crédito. Y en eso es que yo creo que ya desgraciadamente el daño está hecho. Sin embargo, sí quiero que rescatemos esto. Fotografías, números de teléfono privados y dirección exacta del domicilio. Derecho al olvido, que solo voy a hacer una breve referencia porque es precisamente la próxima conferencia, la que va a dar don William. El derecho al olvido, como todos sabemos, es la posibilidad que se tiene de que los datos, precisamente con el transcurso del tiempo y sobre todo porque han perdido calidad, sean debidamente eliminados. Tenemos ahí, bueno, el 11 del reglamento, el artículo 3 del reglamento de calificación de deudores, que tiene a su vez un derecho al olvido más concreto. Vean ustedes, me devuelvo aquí, que en caso del derecho al olvido usualmente son 10 años. Bastante, ¿verdad? Pero son 10 años. Sin embargo, en el caso del comportamiento crediticio son solo 4 años, lo cual es pues relativamente positivo. Y hace poco se dio precisamente como una especie de olvido en materia también crediticia por parte de la SUGEF, como ustedes se enteraron, porque había como 60.000 deudores que no iban a tener derecho a crédito, no sé qué. Entonces, bueno, pues todo eso se eliminó. ¿Está bien? Bueno. Sin embargo, la Sala Constitucional no consideraba esto. Tuvo que venir en algún momento un juez civil para decir que no, que por favor, que en materia crediticia que 4 años era más que suficiente. En este caso, lo que es la Sala había elaborado pues un cierto criterio, ven ustedes, señala recurrente que en los registros del Banco Popular aparece operación de crédito cancelada por cobro judicial, a pesar de que fue cancelada desde el año 89. Sin embargo, el hecho de que continúe apareciendo dicha operación en los registros del banco hace que no pueda ser sujeto de crédito, por lo que solicita que salga un archivo que consta de hace 18 años, sin lugar al recurso. En otras palabras, para la Sala Constitucional no existía nada de derecho al olvido, sino que lo importante era saber que yo no soy ese, pero que hace 18 años yo me atrasé con una operación de crédito, entonces que por tanto yo no puedo ser sujeto de derecho. Bueno, afortunadamente y de manera administrativa, igual y también legal, ven ustedes que el Banco Central decidió tener un criterio diferente. Sin embargo, también, así como existe jurisprudencia, que hay mucha jurisprudencia que es bastante triste, por decirlo de alguna manera, y bastante contradictoria. Si no, fíjense ustedes en el expediente legislativo de la Ley 8968. Ustedes van a ver ahí que cuando se le da audiencia a ciertas entidades, ¿verdad?, que se dedicaban precisamente a ello, lo que hacían era citar una gran cantidad de votos de la Sala Constitucional, donde todos los votos de la Sala rechazaban cualquier pretensión de defensa contra los datos personales de los ciudadanos. Entonces, hacían todo un sancocho, literalmente, que solo ellos entendían lo que estaban diciendo, según ellos, para rebatir la norma de protección de datos que finalmente se aprobó. No de la forma como nosotros lo hubiéramos querido ni como lo planteamos originalmente, sino que lo que hicieron en ese momento fue meterle un montón de emociones, especialmente el movimiento libertario, porque ellos se oponían rotundamente a la Ley de Protección de Datos. Y todavía, yo no sé por qué, no tienen absolutamente ningún argumento válido, pero ellos dicen que eso viola la libertad, ¿verdad? Y además, no solo eso, contrataban a diputados, contrataban a ministros para que fueran a hacer eventos y hablar pesta en contra de la Ley de Protección de Datos. Recuerdo un fulano que llegó una vez diciendo que un amigo del que sabía derecho le había dicho que esa ley era un ornitorrinco jurídico. Pero bueno, de esas son las cosas a las que nos tuvimos que enfrentar en algún momento. Y no solo eso, sino que, el famoso argumento de ellos, ¿verdad?, que si se aprobaba la Ley de Protección de Datos, inmediatamente iban a subir los créditos y las tasas de interés, porque entonces ya los bancos no iban a tener cómo investigar a los posibles clientes. Cuentos parecidos, cuentos chinos, eso es como lo que están haciendo ahora con eso, que quieren poner tasas de interés al 60%, ¿verdad? O si no, pero ellos lo que quieren es proteger a la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esta sentencia es muy valiosa, pero fíjense ustedes cómo en el año 99 emiten esa sentencia que es muy valiosa y 9 años después, en el 2008,
otra vez se vuelven a enredar ellos solos con sus argumentos. En este caso, este voto, el 802, perdón, del 99, fue redactado por don Carlos Arguedas, que en ese momento había sido magistrado y después fue diputado ahí de la Asamblea. Y entonces elabora toda una sentencia de lo que tiene que ser la autodeterminación informativa. Y esa es para mí de las sentencias más valiosas, probablemente la más valiosa que sacó la Sala Constitucional en el año 99 y hasta la fecha en esta materia, porque lo que hace es dar aquí toda una lección de cómo tiene que ser una ley de protección de datos personales, que por supuesto nosotros tuvimos muy en cuenta a la hora de las horas. Entonces, ¿qué habla? Derecho de acceso, de actualización, de confidencialidad, de exclusión, de bloqueo, de inserción, derecho a saber el conocimiento sobre la información recolectada, manda un mensaje al legislador sobre transparencia, especificación de los fines de los bancos de datos, que tiene que existir un organismo de control, cosa que no existe en todos los países, limitación ¿cuáles tienen que ser las limitaciones a la recolección de datos? La limitación del uso, los plazos de validez y la obligación de confidencialidad. Esa, lo repito, es para mí de las sentencias más valiosas que sacó la Sala al respecto. Pero vean que ustedes que es una absoluta contradicción con las que sacaba después y las que sacó antes. También nos habla de las exigencias en la calidad de los datos, la información sobre los fines y uso de los datos, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de bloqueo, la justificación social y el principio de limitación de los medios de recolección. Todo esto, o prácticamente todo, está inserto ahora en la Ley de Protección de Datos. Y vean ustedes cómo todo ese montón de conceptos que nos plantea aquí la Sala Constitucional ya no son desconocidos para nosotros, sino que lo hemos expuesto aquí los compañeros expositores, que son parte ya, digamos, de esa incipiente cultura que esperemos que de alguna manera se vaya creando en nuestro país. Hay otra también muy valiosa, esa es de septiembre del 2009, en el cual establece ciertas categorías de datos. En el caso de nuestra legislación, ustedes saben que el artículo 9 establece 4 categorías, que son datos sensibles, datos de uso restrictivo, datos de uso restricto y los de protección del crédito, ¿verdad? Los famosos. Aquí también, este voto del 2009 también lo indicaba, que son datos sensibles, datos de registros públicos de interés solo para el titular de la administración, que son los datos de acceso restringido, un tercer nivel, que son datos personales, pero no del foro interno, sino que puede ser de interés para terceros y que no siempre puede requerir autorización. Datos de interés público, eso es muy parecido al tercer nivel, y los datos personales base de datos públicos. No hablan en ese momento, o tal vez no se alusión tan claramente, a lo que son los datos de comportamiento financiero. Bueno, eso es contra Datum. Aquí lo que me interesa es esto. Y ven ustedes, se declara que la información de las bases de datos de la caja es considerada privada. Ven qué importante. Y la publicación de los mismos en uso atenta con los derechos del recurrente. Y ya con esto pues voy finalizando porque ya lo que me queda es un par de minutos. Pero ustedes que aquí lo importante es que se establece, y eso es lo que quiero que rescatemos, es que otra vez la información de la base de datos de la caja costarricense de seguros sociales privada. Entonces, cuando un banco privado de aquí de Costa Rica se ve involucrado porque sus funcionarios, actuando por cuenta propia, ¿verdad?, y sin permiso del banco, deciden sacarle una copia o crear, digamos, un robot para comenzar a robarle toda la información a la caja del seguro, que robaron más de $500,000 de registros, como ustedes recordarán. Yo no sé en qué paró eso, porque ni siquiera la Fiscalía tenía claro cuál era el delito que tenía que aplicar, porque a fin de cuentas eso es una aplicación del 196 bis, pero ellos lo estaban viendo como una especie de sabotaje informático. O sea, nunca iban a llegar a nada y no van a llegar a nada por esa vía, pero bueno. Sepan entonces que lo que está haciendo ahí precisamente es cumpliendo con un tipo penal específico, que es el 196 bis, que se llama precisamente violación de datos personales. Bueno, les iba a hablar de las reglas de red y eso, pero no, eso no da tiempo, ¿verdad? Es muy bonito. Y vieran a mí cómo me gusta citar la jurisprudencia europea, porque me parece tan clara y a la vez comparada con las sentencias que saca aquí la sala. Vean que es del año 2000. Porque eso lo que hace es como crear un marco normativo y una explicación muy clara de por qué tienen que protegerse los datos personales. No importa si son íntimos y privados, sino con solo que sea un dato personal, que no necesariamente tiene que ser ni íntimo ni privado, pero bueno. El objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato, sea o no íntimo.
cuyo conocimiento empleado por terceros puede afectar a sus derechos, sea o no porque su objeto no es solo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal. Porque se acabó el tiempo. Y finalizo con esto. Por consiguiente, también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan por disposición del afectado, porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que solo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de las personas, sino también los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual o económico, o de cualquier otra índole. Aquí en Costa Rica lo que más les interesa es el perfil económico, desgraciadamente. Y entonces esa creación de perfiles electrónicos excluye una gran cantidad de personas. No es porque las tasas de interés estén bajas, es que se van a excluir. No, es porque para mí el daño ya está hecho. Entonces, por tanto, esos perfiles en los cuales nos tienen ahí a nosotros registrados, ya excluyen una gran cantidad de personas. Todo lo demás son cuentos chinos, literalmente. ¿Ok? Y que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituyen una amenaza para el individuo. Vean ustedes con qué claridad lo expresa el Tribunal Constitucional Español. Bueno, pues muchas gracias y espero que esta charlita sea de utilidad.